No, mejor. Muchísimas gracias, maestra. Bien, bueno, entonces doy una breve bienvenida para nuestra maestra del día de hoy. Bien, ella es Silvana Santos Guzmán, socia y abogada en el despacho Colectivo Santos con sede en Mérida, Yucatán, responsable de la vinculación en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho AC, mejor conocido como SEAD. Además, es maestra de las asignaturas de Medios Alternativos, Solución de Controversias y Cultura de la Legalidad en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán. Imparte además diversas conferencias y cursos en materia de litigación con instituciones como el Colegio de Estudios Multidisciplinarios, el Instituto de Educación y Capacitación Jurídica y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros. Esto, desde luego, además de ser evaluadora nacional, consultora en Navarroli, México, y desde luego de nuestras favoritas, una de nuestras campeonas. Maestra Silvana, bienvenida. Ay, muchas gracias, Javier. Hola, hola a todos y todas. Pues yo encantada de aceptar, como siempre, esta obligación, iba a decir, qué horror, nadie me está obligando. Es una invitación que me hizo a Barroli México a participar como capacitadora en este curso de litigación oral, ahora en materia laboral. Yo felicito el esfuerzo de Barroli que hace, pues ahora sí, continuar con la capacitación. Sabemos que las técnicas de litigación oral son algo que siempre va a ser pertinente en esa transición de modelos que pues vemos que está predominando en México, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Y bueno, entonces yo les felicito por este esfuerzo que están haciendo de continuar la capacitación, ahora volteando a ver al área laboral, que también es muy, muy importante. No solamente el área penal usa técnicas de litigación oral, también nosotros laboralistas vamos a utilizar la litigación como herramienta para poder comunicar mensajes persuasivos eh, y la información necesaria en juicios de corte oral. Así que, pues bueno, muchas felicidades. Yo les felicito también a ustedes que nos acompañan el día de hoy por animarse a tomar esta capacitación. Yo estoy 100% fielmente convencida de que la capacitación constante es una forma de mejorar, de elevar la competencia de la profesión jurídica, reivindicarnos como abogados nuestra profesión y, por supuesto, crear espacios más éticos y responsables dentro de nuestras trincheras, ¿no? Entonces, yo les felicito también a ustedes que están capacitándose. La capacitación continua es algo propio de nuestra profesión. Vamos allá, ¿no? Les invito y les exhorto a que puedan continuar y concluir esta capacitación. Seguramente les auguro todo el éxito en esta capacitación, que tiene una duración, me parece que de 4 semanitas, me corregirá Javi si estoy mal, pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto saludarles. Hoy somos pocos, pero seremos más. Esperen que venga pues, más convocatoria en las siguientes sesiones sincrónicas. Y lo bueno de que hoy seamos pocos es que si hay dudas, si hay pláticas que querramos abrir, si hay cualquier tema, pues adelante, ¿no? A mí me encanta compartir y crear conocimiento con ustedes. Y pues cualquier duda pónganla en el chat, levanten la mano, al final va a haber un espacio igual para preguntas. Y bueno, esa es la idea de que tengamos dentro del esquema del curso sesiones asincrónicas, aula invertida, que ustedes puedan con la tranquilidad del mundo ver los videos, hacer apuntes, tomar notas, revisar la información con la ley o con otra cualquier otra documentación o cualquier otra fuente de información, pero también tenemos sesiones sincrónicas para poder justo, ¿no? Lograr esto que es, si hay dudas, si hay comentarios, si hay debates que se tienen que abrir, si hay ejercicios prácticos que tenemos que hacer, que seguramente en las siguientes sesiones tendrán, pues este va a ser el espacio. Entonces, así como es igual de importante que vean los videos y que hagan las capacitaciones asincrónicas, así como que asistan a estas capacitaciones sincrónicas que vamos a tener, me parece que son los días lunes de 5 a 7, como el día de hoy. Y bueno, ¿no? A quienes nos acompañan, bienvenidos, bienvenidas, gracias. Y a quienes están en sus casas y nos verán después a raíz de la grabación, pues también les mando un cordial saludo. Y ya hizo pues el favor tan amable Javier de presentarme. Yo pues hace muchos años que colaboro con Navarroli México para pues capacitar en materia de técnicas de litigación oral, y estar aquí me causa pues mucha felicidad. Así que vamos a empezar a hablar de lo que nos ocupa el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, nada más cuando encuentre cómo hacerlo. Ahí está. Creo que ya está. Y bueno, antes de que compartan mi pantalla, que me comenten por el chat o que me digan ahí a través del micrófono de dónde nos acompañan. Ya les dijo Javi que yo estoy aquí en Mérida, donde hay mucho calor, pero ustedes de dónde nos acompañan.
pues nada más para ir conociéndoles. Por el chat ahí me lo pueden ir poniendo cualquier cosa, ¿no? Si no se animan ahora a hablar. Pero bueno, ¿no? Esto, ¿por qué lo pregunto? Pues porque me gusta conocerles de manera más cercana. Ya veo que Brenda nos dice que desde Puebla nos está acompañando, Jalapa, ay, qué gusto, ¿no? Todas y todos son de Jalapa, Ciudad de México también, Coatzacoalcos, Veracruz, excelente. Pues bueno, les mando un saludo por ahí, ojalá haya menos calor que aquí en Mérida, pero bueno, no, lo digo porque pues siempre es importante entender, ¿no? Además de conocernos de mejor manera, pues entender que a pesar de que tenemos regulaciones nacionales que buscan homologar los procedimientos en todo el país, ¿no? Que se pueda litigar de la misma forma en Mérida que en Jalapa, que en Coatzacoalcos, pues siempre vamos a ver, ¿no? Que cada lugar tiene sus propios modos, sus propios tecnicismos, ¿no? A veces lo que está habilitado en alguno de los estados no está habilitado por muchas razones en otros de los estados. Puede ser que tengamos estados donde las salas permiten el desplazamiento por la sala, caminar mientras haya una grabación. Hay otros estados en los que no, en los que necesariamente nuestra actuación en el tribunal va a estar condicionada a pues tener que mantenerme, por ejemplo, en la mesa con el micrófono que esté grabando toda la sesión o que esté permitiendo que las partes pues, puedan escuchar lo que está sucediendo en la audiencia. Entonces también eso es bueno saberlo, ¿no? Que nos encontramos pues en diferentes lados de la República donde tal vez hay ciertas adaptaciones en la litigación y en los procedimientos, a pesar de que los principios, las reglas y las normas son las mismas. Ahora sí, después de que me eché toda esta perorata, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar de lo que nos toca el día de hoy. Miren, ya les había dicho Javi que pues este curso, que es un curso en litigación oral, no es tan sustantivo, va más destinado a cómo nos vamos a desempeñar en las audiencias y tiene un currículo, una currícula, si ya lo pudieron ver, pues muy completa. Habla de muchos temas. Introducción a las técnicas de litigación oral, herramientas como la teoría del caso, herramientas para desahogar testigos, para hacer los alegatos, para argumentar. Es un curso muy completo y la verdad es que le hemos puesto esfuerzo en su contenido y creo que les va a servir mucho. En realidad, ¿qué es lo que pasó aquí? Yo me agoté el temario en mis presentaciones y ya las pueden encontrar ahí en, en la plataforma y básicamente este primer módulo de este programa pues básicamente es como muy introductorio a lo que vamos a estar haciendo durante todo el módulo, que ya son competencias y habilidades y herramientas mucho más específicas de desarrollo en audiencia. Entonces, es un módulo introductorio sobre qué principios son los que rigen en materia del derecho procesal laboral, creación de la teoría del caso como herramienta argumentativa y estratégica, aplicación, cómo se aplica el derecho dentro de los procesos y cómo prepararnos para ir a juicio oral. Si se dan cuenta, pues sí, es un módulo muy introductorio para que ya después en otros módulos posteriores, como teniendo en consideración esto que vamos a ver en el primer módulo, pues se puedan desenvolver de mejor manera. Igual iban a haber ejercicios mucho más prácticos en otros módulos, ¿no? De ahora sí ponte a hacer un interrogatorio, ponte a hacer un contrainterrogatorio, practica un alegato. Y bueno, a raíz de que este es un módulo muy preparatorio, creo que va a venir mucho al caso que hagamos en esta sesión como un repaso de todos aquellos antecedentes que desembocaron en que hoy tengamos que estar desempeñándonos en la oralidad dentro de las audiencias, que son la preliminar y la de juicio oral, que es sobre la que va a versar más que nada esta capacitación. Vale la pena conocer qué es lo que pasó antes, pues para entender por qué se hacen hoy las cosas como se hacen. Sabemos que una forma de interpretar la realidad y también de interpretar el derecho es conocer su contexto, sus antecedentes históricos. Y pues por eso es que vale mucho la pena repasar qué es lo que estaba pasando antes y qué ha pasado para considerar que hoy por hoy hay ciertos principios, reglas que en definitiva aplican hoy a la litigación oral de muchas maneras, ¿no? ¿Dónde empezó el camino a tener un proceso laboral como el que tenemos ahora? Eh, ¿Cuándo empezó, ¿no? En nuestro país? ¿Cuándo empezó en México esta historia? Si nos podemos remontar, hay mucho atrás a donde nos podríamos remontar desde que se empezó a crear el país, desde que se empezaron a crear las primeras constituciones, pero pues creo que eso ya escapa un poco de la realidad a la que nos encontramos hoy en día. Entonces, vamos a empezar hablando, vamos a remontarnos hasta la Constitución de 1917, que es la que tenemos hoy en día. Cuando se promulgó la Constitución de 1917,
Eh, Hubo una discusión en el constituyente muy, muy relevante, diría yo que una de las más importantes, porque recuerdan que cuando se emitió la Constitución, se promulgó la Constitución de 1917, vino a raíz de una revolución, de la Revolución Mexicana, y la revolución lo que buscaba era reivindicar a todo este personal o esas personas obreras, trabajadoras. Entonces, yo creo que la discusión más importante que se dio en el constituyente de 1917 fue abordar dentro de la Constitución temas que tienen que ver con el derecho laboral de las y los trabajadores. Entonces pasó algo único en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se promulgó en 1917, que es que por primera vez en la historia universal se incluyó, se incorporó o se elevó a rango constitucional el derecho al trabajo. Eso es lo que dio pie a la redacción del artículo 123 constitucional, donde hoy pues fundamentamos o está totalmente establecido y redactado el derecho al trabajo y todas las grandes ramas y derivaciones que tiene el hecho de que nuestro derecho al trabajo sea un derecho que esté elevado a rango constitucional. Nosotros sabemos que hoy por hoy nuestra constitución es una constitución que está sumamente codificada. O sea, hay muchos tipos de constituciones en el mundo y, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos lo que tiene es una constitución muy breve, muy condensada, donde están principios o normas generales, de los que luego habrán códigos más específicos para la regulación de cada uno de esos preceptos que están en la Constitución. Pero nuestra Constitución es muy tendiente a intentar incorporar muchos y muchos y muchos pormenores de los derechos que se están protegiendo. Entonces podemos ver que incluso el artículo 123 de la Constitución, hoy con sus reformas respectivas, pero desde que se creó en su momento, ¿qué pasa con el artículo 123? Que es un artículo que sí eleva a rango constitucional el derecho del trabajo, pero no solamente dice todas las personas tendrán derecho a elegir el trabajo que quieran y a manifestarse o a desempeñarse en el trabajo que quieran, sino también habla de muchos temas que tienen que ver sobre cómo se garantizará que eso se pueda lograr y sobre cómo se resolverán conflictos de índole laboral y sobre cómo se deben de llevar a cabo los principios para resolver controversias en materia laboral. Todo eso parte desde la idea o desde el ideal constitucional. Sabemos que la Constitución tiene los principios, bases y derechos más importantes para una nación que comparte un pueblo en un pacto social determinado. Entonces, desde que se creó la Constitución que hoy nos rige, vemos un fuerte objetivo de reivindicar y de darle el lugar que se merece y de respetar y de proteger al trabajo como fuente de muchas otras cosas que pasan en el país. Entonces, ahí empieza el camino a entender pues cómo reaccionan hoy los derechos laborales y cómo hoy se han ido modificando los derechos y los momentos también procesales laborales. Entonces empezamos en el 1917 con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero y luego nos vamos, ¿no? A qué es lo que pasó cuando el derecho se elevó, cuando el derecho al trabajo se elevó al rango constitucional, pues básicamente se le dio en esta Constitución de 1917 la atribución o la competencia a los estados para que regulen en materia, pues, tanto del proceso de solucionar conflictos del índole laboral. Se les dio a los estados esta facultad. Entonces, ¿qué pasó? Que entre los años por ahí de 1910, 1917 y 1928, desde que se promulgó, y viene este segundo momento, segundo evento canónico, que es 1929, desde que se promulgó, pues los estados empezaron, ahora sí, a generar sus leyes laborales, sus leyes procesales, empezaron a crear pues todos estos mecanismos y estos lugares donde se iban a resolver las controversias laborales. ¿Y qué es lo que pasó? Pues obviamente lo que nos ha pasado en muchas materias y hoy la tendencia es crear como normas nacionales y generales para homologar procedimientos. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que pues, obviamente habían leyes laborales que trajeron discusiones muy fuertes sobre la naturaleza de los conflictos laborales, ¿no? Sobre la naturaleza de las autoridades que estaban resolviendo sus conflictos laborales, ¿no? Desde ahí se empezaron a crear pues diferentes en los estados, diferentes entidades o instituciones que ya eran desde ese entonces pues juntas de conciliación y arbitraje, pero también otro tipo de instituciones, y se empezó a crear esta discusión muy fuerte sobre si lo que se estaba haciendo se estaba aplicando correctamente, sobre si aquí estaban haciendo las cosas con las patas, sobre si aquí allá tenían más derechos o más garantías. ¿Y qué es lo que pasaba con las juntas de conciliación y arbitraje? Que bueno, eran
siempre en los estados pues eran autoridades administrativas que bueno, ¿no? De repente carecían de ciertas necesidades o ciertas competencias que se necesitaban para resolver conflictos de determinadas maneras, ¿no? Entonces esto empieza a suceder, habían varios años entre el 1917 y el 1919, pues hay como varios hitos o varios momentos importantes que buscaron o impulsaron una reforma a la Constitución. Pero bueno, básicamente que es que se crearon algunos reglamentos en algunos estados. En la Ciudad de México se creó un reglamento, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México se creó un reglamento de regulación de las juntas de conciliación y arbitraje, y la Suprema Corte ahí vino a pronunciarse sobre lo que sí deben o no deben hacer o cómo deben actuar. Entonces, eso impulsó, y muchas otras situaciones que es que estaban habiendo muchas deficiencias en los estados, todo eso impulsó a que en el año 1929, segundo momento importante, se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma específicamente el artículo 73, y seguramente ustedes saben que el artículo 73, pues, ¿qué es lo que establece? Establece las facultades, digamos, exclusivas sobre lo que puede regular o legislar la federación, ¿no? Entonces, el artículo se reformó en el año 1929, el artículo 73 constitucional, y se le otorgó al legislador federal la facultad exclusiva de legislar en materia laboral. Esto tuvo como consecuencia natural, ¿no? Siempre que vemos grandes reformas donde la federación, vamos a decir de cierta forma, homologa criterios o homologa procedimientos, pues vemos una reforma a la Constitución o algún artículo donde está un derecho o una situación específica, y vemos también y eso lo vamos a ver pues, en las reformas generalmente de este estilo, viene la reforma al artículo constitucional 73, que es el que busca darle facultades al legislador federal, pues para poder ya decir, miren, muy bien todo lo que hicieron, pero vamos a tomar control del asunto, vamos a centralizar o vamos a homologar el procedimiento para todos los estados y vamos a crear leyes federales o generales. Entonces, lo que sucedió, pues naturalmente después de que ya se le diera la facultad al legislador federal, pues para poder regular o legislar exclusivamente en materia de laboral, del trabajo, pues es que años después, en 1931, perdón, se emite la primera ley federal del trabajo. ¿Ok? Entonces, en el año 1931 se emite la primera ley general del trabajo, y tal como ordenaba la Constitución, la justicia se impartía ahora sí por juntas de conciliación arbitraje, y ya estaba súper claro cómo se iban a conformar esas juntas, porque desde que se emitió la Constitución del 1917, pues había la obligación o la indicación de que las juntas sean quienes vayan a impartir esta justicia y resolver los conflictos laborales, pero ya decíamos que en la práctica pasaba pues que no estaba claro cómo se tenían que regular, cómo se tenían que componer u organizar, y había mucha diferencia en la actuación de estas juntas y en la conformación de estas juntas o estas autoridades. Entonces, cuando se emitió la Ley Federal del Trabajo, pues ya viene de manera como muy, muy clara, se señalan principios, normas de derecho, sobre pues cómo van a tener que actuar estas juntas de conciliación arbitraje, que tendrán que estar integradas por una persona representante del gobierno, y además pues tendría que tener representantes de las partes, de trabajadores, de patrones, bueno, ¿no? Y de que de manera colegiada se resolvieran los conflictos. Todo esto ya viene en la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo igual pues señala ahí obligaciones y derechos súper específicos de los trabajadores. Y algo muy importante que decir de la Ley Federal de Trabajo del año 1931 es que utilizaba como de manera supletoria o de manera complementaria los principios procesales al derecho como común, ¿no? Al derecho común y al derecho civil. Entonces sabemos que el derecho civil, o sea, no tiene las mismas reglas o los mismos principios o la misma función que tiene el derecho laboral, concebido en la Constitución como un derecho fundamental y como un área a la cual poner especial atención, ¿no? O sea, entonces decíamos, esto está generando muchos problemas de que al exigirles la misma actividad procesal a patrones y a trabajadores que están en conflictos laborales, la misma actividad procesal que se exige, por ejemplo, en juicios civiles, que son muy rígidos y que son dispositivos 100% y que no hay suplencia y que protegen a las partes y que son sumamente rigurosos. ¿Sabes qué? Pierdes este tiempo, si no dices esto en el momento en el que lo tienes que decir, pierdes el derecho.
Entonces, esto representaba que en la práctica, pues se estaban violando muchos derechos y no estaban teniendo o no estaban atendiendo a los fines de protección de la clase trabajadora. Entonces, pues, en efecto, ¿no? Se crea una ley federal del trabajo donde se busca como centralizar todo, pero sigue teniendo muchas deficiencias, que es que alude o señala muchos principios de derecho civil y de derecho común para que se apliquen en los procedimientos de resolución de conflicto en el área laboral. Y vemos que esto pues claramente tiene muchos problemas en la práctica. Aún así, no hay reformas relevantes. Digo, sí hay una que otra, pero no hay reformas tan relevantes desde 1931 hasta el 70, hasta el 1970. Y fue un periodo en donde se observó claramente, según nos registran o nos recuerdan nos indican todos los documentos y todos los registros, se observó mucha dificultad, sobre todo por la parte trabajadora, de poder prevalecer en estos juicios y de que se respeten y se garanticen los derechos procesales y de poder acudir a una justicia verdaderamente imparcial, verdaderamente pronta, verdaderamente expedita por parte de los trabajadores. Entonces, incluso con reformas que hacían reestructuras en materia procesal, aún no se estaba garantizando pues este objetivo, esta finalidad de la protección del derecho laboral elevada a rango constitucional. Entonces, pues hay una serie de reformas por ahí a esa ley de 1931 estaba ya tan obsoleta o era tan mala o era tan pobre que se tuvo que emitir una nueva ley federal del trabajo en el año 1970, que es, digamos, como el esqueleto de la que tenemos hoy, obviamente con muchos cambios. Nos pasa lo mismo en la Constitución, que tiene más de 400 reformas, y nos pasa también en las leyes, que tienen un chorro de reformas, porque es necesario estar adaptando nuestros procesos a la realidad que se vive y que se necesita, porque somos muy tendientes a la codificación y a aplicar las reglas de manera como muy específica. Hoy por hoy creo que eso está cambiando y hablaremos de eso en el momento pues, al oportuno. Hoy hablamos de respetar más principios que normas específicas, porque las normas específicas van a cambiar y no nos van a dar la pauta de cómo tenemos que actuar y de la verdadera finalidad de las leyes y de los derechos de las personas, ¿no? Pero bueno, atendiendo a esto, a que había muchas deficiencias en la del 31, se creó la nueva ley federal del trabajo en el 70, que buscaba de alguna forma u otra, y creo que también se refleja hoy cada vez más con las reformas, romper esa rigidez del procedimiento laboral, ¿no? Decía, a ver, es que no es lo mismo y no es el mismo juego de poder y de posibilidades económicas y sociales de las partes en una relación civil que en una relación laboral. Si ya legamos el derecho laboral al rango constitucional y buscamos tener ese sentido como pues proteccionista o social, más bien social, es un derecho social, pues entonces tenemos que empezar a alejarnos de las rigideces, formalidades que están afectando a, a ejercer y a garantizar los derechos sustantivos de las y los trabajadores. ¿Okay? Entonces, en la ley del 1970, pues se buscó implementar una nueva ley federal del trabajo que suprimía el derecho civil y el derecho común como fuente del derecho laboral y como fuente supletoria, además de los procesos laborales. Pero bueno, ¿no? Obviamente cuando se creó esta ley se creó con muchas deficiencias, tuvo que haber una gran reforma 10 años después, que es la del 1980, y tenemos otro momento muy importante, en donde se reformó la Ley Federal del Trabajo y se institucionalizó la tutela del trabajador en las cargas de la prueba. Entonces, ahora, antes decíamos, sí, como en la parte sustantiva entendemos que tenemos que darle prioridad y tenemos que darle ciertas garantías a los trabajadores, pero hasta 1980, en esta Ley Federal del Trabajo, pues empiezan a hacer esfuerzos verdaderamente grandes, verdaderamente notorios para que los procesos o los procedimientos de resolución de conflictos derivados de relaciones laborales, pues ahora sí puedan responder también a esta misma realidad o a este mismo objetivo. Vamos a intentar crear mecanismos del proceso laboral que beneficien o ayuden o suplan las deficiencias que puedan tener por su condición específica los trabajadores en la demostración o en la defensa de sus intereses y de sus pretensiones dentro de la relación laboral. Y aquí es donde ya vemos una institucionalización de la tutela del trabajador a través de la distribución diferenciada de la carga de las pruebas. Si decíamos que antes, como en derecho civil, pues quien afirma está obligado a probar, y así es, y no vamos a darle beneficio a nadie, no vamos a darle suplencia a nadie, pues entonces ya en la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 1980, ahora ya hay una distribución pues mucho más complementaria
de la carga de la prueba y le cargó la mano ¿a quién? Pues al patrón. Le cargamos mucho más la mano en 1980 al patrón de probar ciertas circunstancias que por la naturaleza de la relación laboral no podían ser exigibles al trabajador. Esto pues es evidente, ¿no? Si dentro de la relación laboral pues tenemos al patrón, generalmente es quien pues tiene la posibilidad de registrar las asistencias, de guardar las copias, los originales de los contratos laborales, llevar a cabo todo el seguimiento o el registro de los recibos de nómina, y luego enfrente tenemos a clase trabajadora que pues o no tiene tanto tiempo de hacer eso porque no tiene la capacidad, o de repente no viene con las competencias o conocimientos necesarios, ni con el tiempo, ni con las posibilidades de llevar a cabo, por ejemplo, el resguardo de esta documentación. Pues es obvio que era necesario nivelar esas diferencias a través de la imposición de cargas de prueba donde al patrón, si tiene obligaciones específicas de llevar a cabo determinados hechos, pues también que se le obligue o que se le cargue la mano de probar todos los hechos que tienen que ver con esas circunstancias que controla de manera diferenciada y con una relación de pues, superioridad, de poder, de jerarquía, el trabajador, el patrón, perdón, frente al trabajador. Entonces, pues verdaderamente se empiezan a adaptar las cargas de la prueba para que alejarnos cada vez más de ese derecho común como fuente del derecho procesal laboral y del civil, donde es súper dispositivo y súper castigador también en ese sentido. Y pues vemos que en la ley del 1980 pues ya empezamos a ver conceptos mucho más modernos que hasta el día de hoy mantenemos, como por ejemplo el tema del despido injustificado o el despido justificado. Se le obliga al patrón a que le dé un aviso por escrito al trabajador sobre el motivo de del despido, ¿no? O de la rescisión de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver ya esos pues disposiciones mucho más específicas dentro de la Ley Federal de Trabajo, tanto para el derecho sustantivo como para lo que nos ocupa en este curso, el derecho procesal laboral, ¿no? Y bueno, así se mantuvo un ratico, veíamos que seguían habiendo muchos temas que no estaban claros, y vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2012. Quiero apuntar algo aquí, ¿no? Entre 1980 y 2012, ¿quiénes estaban resolviendo los conflictos, ¿no? ¿Quiénes resolvían los conflictos? Pues sí, las juntas de conciliación y arbitraje. Y las juntas de conciliación y arbitraje, eso es algo que también persistió mucho en la reforma del 2012 y por eso tuvo que haber otra gran reforma y otras grandes reformas. Pues, ¿qué pasaba, no? ¿Y qué pasó durante este periodo? Las juntas de conciliación y arbitraje buscaban ser como un espacio para que los trabajadores de manera pacífica, de manera voluntaria, de manera pues mucho más económica, resolvieran sus conflictos a través de la conciliación. Pero la realidad es que las instituciones no estaban preparadas para atender esa realidad ni para explicarle bajo el modelo de junta de conciliación y arbitraje que en la misma instancia, ante la misma institución, ibas a poder o conciliar o resolver el juicio a través de un arbitraje, ¿no? Que alguien más resuelva la controversia por ti. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta este doble vertiente de que promovíamos que se resolvieran los conflictos laborales a través de la conciliación, pero en el mismo lugar tiene que haber o en el mismo instante o en el mismo lugar, pues va a haber la resolución del conflicto, causaba muchos problemas en la realidad. Uno, las personas a las que se les asignaba, se les encomendaba la conciliación, pues no estaban preparadas para llevar a cabo procesos conciliatorios, o sea, no estaban capacitadas adecuadamente para atender únicamente ese procedimiento que es muy específico. Y también pasaba que quienes trabajaban en las juntas pues no eran licenciados en Derecho y no tenían en cuenta pues esta pues, gran protección que se le tenía que dar, o el respeto de derechos humanos o de rango constitucional del derecho del trabajo que tenía. Entonces, habían muchas deficiencias en la práctica. Y pues, era imposible conceptualmente, o muy difícil conceptualmente, de no pensar en la conciliación como un acto, un requisito previo al juicio. O sea, no veíamos como una verdadera posibilidad real de solucionar los conflictos a través de la conciliación, sino que lo veíamos como estaba en el mismo proceso y en la misma institución, pues como una parte más para llegar finalmente a que un tercero externo, de manera heterónoma, nos vaya a resolver el conflicto, ¿no? De manera heteroaplicativa, resolviera el conflicto, la controversia.
Entonces, estas eran cosas que estaban pasando, que obviamente tenían que ser atendidas. Viene otra gran reforma, que es la del año 2012, que busca, ¿no? Casi, casi cito, ¿no? Eh, eh, modernizar la justicia laboral, y ahí lo dice, ¿no? Busca la modernización de la justicia laboral. Vamos a intentar desaparecer o trabajar en todas estas condiciones que están haciendo que la justicia no se esté aplicando de la forma en la que se tiene que aplicar, que no se privilegie la conciliación, que las partes o los sujetos o las autoridades que participen en tener contacto con los sujetos en el conflicto, las partes en el conflicto, pues no estén capacitadas debidamente para darle esta tutela institucionalizada a favor del trabajador. Las pruebas, además, había muchas deficiencias en la Ley Federal del Trabajo de 1980 sobre admisión de determinado tipo de pruebas, porque obvio, la situación cambió entre 1980 y 2012, pues se creó el Internet, los trabajos, digo, el Internet se creó un poquito antes, pero se empezó a aplicar, se empezó a utilizar el Internet, recursos digitales, pruebas, fotografías, esto de mensajes de texto. Entonces cambió la realidad y eso hizo que haya una gran necesidad de reformar y de modernizar, ahí la palabra, ¿no? La justicia, en permitir que se admitan otro tipo de pruebas que antes se admitían, y bueno, como ir adaptando. En el año 2012, y es importante apuntar que pues, se creó la figura del conciliador o de la conciliadora que antes no había. Que bueno, ahora sí eran personas pensadas que estuvieran en las juntas de conciliación y arbitraje, que tuvieran capacidades y conocimientos específicos en conciliación. Entonces decíamos que se note que pues hay un interés de ver la conciliación como una forma de resolver las controversias aparte de la heteroaplicativa o heterónoma, que es la resolución por un tercero, que era pues este juez laboral, un árbitro laboral. Sí, un juez laboral que hacía a veces funcionaba como árbitro, que emitía laudos, pero vamos a demostrar que hay un verdadero esfuerzo de, de que se use la conciliación. Pues vamos a hacer la figura de los conciliadores, personas capacitadas para llevar eso, y si no se puede resolver la controversia en la conciliación, pues aún así continuamos con el proceso de resolución externa, ¿no? O de un tercero del conflicto. Y entonces, ¿cómo estaba y dónde estábamos parados, dónde estábamos paradas cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en el año 2012? Aquí les dejo un procedimiento que es como estaba antes, ojo, así estaba antes de lo que tenemos ahora. Este era el procedimiento en el año 2012. Creo que no se los puse aquí, pero este cuadro lo saqué de un manual que justo, ¿no? Elaboramos en el SEAT, estoy dándole promoción al SEAT, pero bueno, creo que es muy bueno porque de hecho ya está dentro de los insumos del curso para que ustedes puedan revisar esta información, pero hay como cuadros y gráficos muy, muy interesantes, muy buenos para poder entender, pues para quienes son más gráficos, hay gente que aprende de diferentes formas, para quienes son más gráficos y necesitan ver así como de manera más estructurada visualmente los procesos y los momentos en los procedimientos, pues este manual es un manual que se llama Curso de Derecho Procesal Laboral, que hicimos en colaboración con la Secretaría de Previsión y de Trabajo y Previsión Social. Viene con muchas herramientas como estas, ¿no? Donde pueden ver de manera más gráfica los procedimientos. Entonces, el procedimiento laboral de la reforma de 2012, pues venía, ¿no? La presentación de una demanda. Luego, la Junta tenía que señalar fecha de audiencia para conciliación, demanda y excepciones. Se notificaba a las partes, se llevaba a cabo la etapa conciliatoria, pero dentro de la misma etapa conciliatoria se resolvía temas de la demanda y temas de las excepciones. Entonces, era muy difícil conceptualmente como separar, ¿no? Que esta etapa de conciliación es una etapa aparte que se quiere impulsar, porque dentro de la misma etapa de conciliación, pues se seguían temas que importaban o que eran relevantes para resolución de la controversia de otra forma, ¿no? O sea, no de manera autónoma, no de manera autocompositiva. Entonces, ahí habían todavía muchos problemas. Después se iniciaba la etapa de demanda si no se llegaba a un acuerdo, se iniciaba la etapa de demanda y excepciones, siempre exhortando a la conciliación, pero volvemos a lo mismo, la conciliación la verdad es que era algo que se veía más bien como una parte del juicio y no algo separado. Se ofrecían pruebas, se objetaban pruebas, se desahogaban pruebas, se tenían 2 días para presentar alegatos por escrito. Luego el auxiliar redactaba el proyecto de laudo y se lo entregaba a las personas integrantes de la Junta, ¿no? Perdón, de la Junta.
porque la Junta, al fin y al cabo, era como que ese tercero que iba a resolver de manera autocompositiva, ¿no? O sea, hacía las veces de juez o de tribunal, pero era una junta y en el mismo lugar se seguía la conciliación. Entonces podemos ver que había muchos problemas conceptuales con lo que estaba pasando y con las capacidades que se necesitaban en determinado momento para solucionar de manera correcta, concreta, los procesos. Y además, pues veíamos que ahí estaba quien redactaba el proyecto del laudo, era el auxiliar, y luego se lo pasaba a la junta, que tenía composiciones diferentes, integrantes diferentes, que de manera colegiada tomaban una decisión, pero al fin y al cabo quien terminaba redactando el proyecto y leyendo los alegatos, valorando las pruebas, pues quién era, no tanto de manera directa la junta, que era quien tenía que resolver, sino que pues resolvía pues un auxiliar que las partes no conocían, que no veían, y era, pues la verdad es que era un proceso muy poco transparente, muy tedioso, muy escrito, muy conceptualmente confuso, y bueno, no es que no sirviera, no estamos criticando. Obviamente dentro de esto tenemos labor de grandes personas que participaron en juntas de conciliación y arbitraje y que hicieron que, pues obviamente muchos de los casos se resolvieran de manera exitosa. No es que no sirviera, pero pues habían muchos temas que hasta hoy también estamos arrastrando. Obviamente con las reformas no se resolvieron de un día para otro pues todos los problemas que han habido de la resolución de los conflictos laborales, pero bueno, ¿no? Se buscaba hacer un cambio importante a todos estos temas que persistían, a pesar de que desde el año 1917 y desde el año 1931 y desde el año 1970 se intentaron hacer cambios estructurales para mejorar los procesos de resolución de conflictos en materia laboral, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Veíamos que el presidente de la Junta citaba a las partes que eran el patrón y el trabajador para votar el proyecto. No eran audiencias que eran públicas, había muy poca transparencia en los procesos. Bueno, ¿no? Eso es lo que, así estábamos en el año 2012 con el procedimiento que antecede al que nos ocupa el día de hoy. Obviamente, por todo lo que ya dijimos y por muchos otros temas, y por la transición, algo que también afectó mucho es que escuchen lo que pasó, se modificó y se adicionó a la Constitución Federal en el artículo 17, que ahora también la conciliación o los mecanismos alternativos de solución de controversia, el acceso a la justicia por mecanismos eficientes de solución de controversias alternos a procedimientos jurisdiccionales o judiciales, también es un derecho humano que nos corresponde a todas las y los justiciables y a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, pues teníamos ya situaciones que la realidad nos estaba exigiendo que uno, ¿no? Que hagamos procesos más transparentes, más competentes, más claros, que permitan la participación activa de las partes, que además permitan separar en la figura de la conciliación como ahora un mecanismo alternativo a la solución de las controversias, donde puedan pues tener personal capacitado, donde puedan pues verdaderamente verse como una opción para desahogar la carga de trabajo de los procesos pues digamos jurisdiccionales. Y todo esto llevó a que en el año 2016 haya una iniciativa, se promueve una iniciativa para reformar la Constitución, que pues básicamente ya podrán ustedes leer si tienen la curiosidad, pues la exposición de motivos y lo que se narra en esta iniciativa, pero pues básicamente, ¿qué decía? Decía lo mismo, que la justicia laboral tiene problemas en sus funciones, porque las instituciones y los procesos fueron creados en condiciones históricas muy diferentes a las que se viven hoy, y también condiciones legales que eran muy diferentes cuando se empezó a concebir la estructura de juntas de conciliación y arbitraje que resolvieran conflictos. En consecuencia, volvemos al tema de la modernización, ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para avanzar a una justicia laboral del siglo XXI, moderna, nueva, contemporánea, pues es hacer una nueva reforma para garantizar que sean diferentes estructuralmente los procesos de resolución de conflictos en materia laboral. Entonces, esto dio pie a que se reformara en efecto la Constitución el día 24 de febrero de 2017. No ese día creo que ese día se promulgó el decreto, creo que se aprobó un poco antes, el 8 de febrero, por ahí.
en el 2017 la iniciativa de reforma de la Constitución y también que posteriormente se reformara la Ley Federal del Trabajo en mayo del 2019. La reforma constitucional de 2017, que tenía que ver que es como la gran reforma laboral contemporánea o actual, tenía como objetivo principal una transformación del sistema de justicia laboral a través de supresión de instituciones deficientes, la creación de mecanismos y modificación de etapas procesales, ¿no? Decíamos que queríamos, pues, cambiar ese chip conceptual para que las y los litigantes y las trabajadoras y los patrones pues entiendan, ¿no? Y separen esto que es la conciliación y esto que es el proceso laboral, y queríamos también que las instituciones pues estén sujetas a obligaciones específicas de quien resuelve como tercero una controversia. Entonces, obviamente es muy claro que ya hay muchas obligaciones, muchos candados y muchos principios que rigen la actividad procesal de las y los juzgadores en México. Tenemos obligaciones constitucionales de actuar de manera imparcial, pronta, expedita, aplicando la legalidad, y está muy, muy claro cómo podemos exigir el trabajo del Poder Judicial Federal y que quienes participan en el Poder Judicial cuando resuelven conflictos de manera externa o de manera como un tercero externo o ajeno a la controversia. Entonces, pues lo que queríamos era alinear eso. Oye, vamos a buscar que la resolución de conflictos se resuelva por quienes tienen que resolver conflictos y están instruidos y están regulados para tal efecto. ¿Y quién resuelve los conflictos en México bajo nuestro sistema? Pues el Poder Judicial. Entonces vamos a reivindicar el Poder Judicial y vamos a incorporar también la capacidad, la facultad, la posibilidad y la obligación de que el Poder Judicial que se rige bajo ciertas leyes, sea quien resuelva los conflictos aún en el índole laboral, y que además se creen, de acuerdo a este mandato constitucional, 17 constitucional, pues instituciones y mecanismos de solución alterna de controversias, pues que sean eficientes, eficaces, independientes, autónomos y que faciliten el desahogo de las controversias, pues en general, ¿no? Otra cosa que influyó muchísimo para esta reforma son los tratados internacionales y las obligaciones internacionales, sobre todo en tratados internacionales, por ejemplo, entre México, Estados Unidos, Canadá, en el TEMEC. ¿Y qué se buscaba? Se buscaba que México pudiera garantizar que tiene mecanismos tanto de resolución alterna de conflicto como de tribunales que resuelvan pues a través del debido proceso y a través de muchos candados y de muchas obligaciones los conflictos. Entonces, pues venía muy, muy al caso esta reforma constitucional para abandonar las instituciones y los procesos que se habían estado siguiendo y crear nuevas instituciones y pues buscar como nuevos mecanismos, medios y etapas procesales que respondieran a las necesidades actuales. Todo eso era muy importante. Todo ello, pues obviamente, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema para garantizar el acceso a la justicia laboral que tiene pues este corte, este tinte de pues protección al trabajador que socialmente pues está en un estado, digamos, como de vulnerabilidad frente a otro que es el patrón. No necesariamente, pero sí, ¿no? O sea, buscamos que el derecho social cumpla con sus objetivos y que esto no se vea frenado por la parte procesal, ¿no? De cómo se resuelven los conflictos en esta materia. Entonces, ya decíamos que los principales objetivos o lo que buscó la reforma constitucional al artículo 123 y a otros, es que se instaurara una etapa de conciliación prejudicial obligatoria. O sea, sí es obligatoria, pero vamos a intentar buscar que se denote que se sigan todos los procedimientos y todas las etapas y todos los pasos necesarios para garantizar que la gente que vaya sí va a conciliar. Porque antes también teníamos la conciliación, pero la conciliación se veía como un mero trámite para llegar finalmente a que se resuelva el juicio a través de un laudo, o la controversia a través de un laudo. En cambio, ahora vamos a crear espacios para que cuando se den las conciliaciones, que sea obligatorio que las partes se sometan de hecho al proceso de conciliación, aunque no lleguen a un acuerdo, pero cuando menos que sigan los pasos necesarios de una conciliación. De manera obligatoria, como regla general. También pues se eliminó, ¿no? Hubo una supresión, se eliminó las juntas de conciliación, o sea, relevó a las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a la creación de tribunales laborales encargados de resolver conflictos que no sean conciliados por
por las juntas o por los centros, perdón, de conciliación que vayan a llevar a cabo exclusivamente esta tarea conciliatoria. Y luego se modificaron las normativas también, pues esto también vino dentro de la Ley Federal del Trabajo, y no podemos dejar de apuntarlo, aunque no tiene tanto que ver con lo procesal, pues se modificaron normas sobre garantías laborales fundamentales, como libertad sindical, democracia sindical, etcétera. Muchos temas ahí colectivos. Un dato curioso que vamos a estar viendo es que de todos los casos que llevan a los tribunales laborales y que llegan a solucionarse de manera heteroaplicativa en materia laboral, el 99.8% son conflictos individuales. No hay tantos conflictos colectivos, pero pues están ahí y son muy, muy importantes dentro de nuestra sociedad, porque también la realidad social lo que nos dice es que tenemos que crear procesos o mecanismos para que se garanticen esas garantías, valga la redundancia, derechos laborales colectivos. Son muy, muy necesarios. No lo vemos, incluso el Poder Judicial Federal entró en huelga y ejerció y buscó derechos colectivos hace poco. Entonces, vemos cómo en nuestra sociedad es muy importante tener en cuenta estas necesidades, y ahí vino, y ahí se dirigió y se encaminó la reforma del año 2017. Y bueno, una vez que se reformó la Constitución, pues se reformó posteriormente muchas leyes que tienen que ver con, pues ahora sí, la articulación en la realidad y la regulación en la realidad de temas que tienen que ver con derecho laboral. Por supuesto, la Ley Federal del Trabajo, también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incorporar también tribunales laborales ahora. Entonces, reformas sustantivas, reformas adjetivas y reformas también orgánicas. La Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Seguro Social, etcétera, ¿no? Ahí vemos ahí cómo hubo una serie de reformas derivadas de esa reforma constitucional. Específicamente dijimos que la reforma constitucional fue sobre el 123, el 107 y algunos otros, y bueno, vinieron esta serie de paquete de reformas a leyes federales, leyes pues, secundarias, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Y en lo que nos ocupa, vamos a hablar acerca de la reforma de 2019 de la Ley Federal del Trabajo. Ay, perdón, no sé qué me pasó, me entró algo, disculpen, me salió una ventana, perdón. La reforma de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019, pues dio pie. Dijimos que la ley actual es la ley de 1970, ¿no? Sigue el esqueleto, pero se modificó mucho, han habido muchas modificaciones y no fue diferente la 2019. Entonces, lo que se buscó es adicionar títulos y capítulos a la ley que regulan el funcionamiento de los centros de conciliación y de los tribunales laborales, tanto federales como estatales, sus objetivos y sus obligaciones, y también se eliminaron, ¿no? Se abrogaron aquellos que tienen que ver con la regulación de las juntas de conciliación y arbitraje, porque tuvo esta sustitución. Entonces, ahí vemos los grandes objetivos o las grandes manifestaciones de la reforma constitucional en la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma logró una transformación completa en la impartición de la justicia laboral, ¿no? Digo, obviamente es decir que fue completa y que ahora es súper eficiente y que está de 10 y que no hay ninguna deficiencia, pues también, ¿no? Sería muy osado decirlo, pero pues definitivamente nos estamos acercando cada vez más a procedimientos e instituciones que estén mucho más reguladas, cuidadas y que cumplan con derechos fundamentales, principios generales, y sobre todo pues derechos de las partes dentro del procedimiento, y que los procesos sean cada vez más transparentes. Dentro de este módulo, una de las sesiones que tenemos pensadas y que ustedes ya irán viendo es la de principios procesales de los procedimientos o el proceso laboral. Y dentro de estos principios, pues podemos ver que son principios que garantizan muchas cosas que hemos visto que frenan el acceso a la justicia verdadera, ¿no? Correcta, conforme al debido proceso, conforme a los estándares internacionales. Entonces, buscamos tener principios que orienten a los procedimientos a ser cada vez más transparentes, cada vez más competentes, cada vez menos dados a la corrupción o a la ineficiencia de las partes que interfieren o que intervienen en los procedimientos. Entonces, vemos que le exigimos mucho a través de la reforma
a las instituciones que imparten justicia y que imparten también o que buscan la conciliación, pero también insistimos en muchos otros momentos, como por ejemplo, no todas las personas que participan ahí que pudieran hacer ineficiente el proceso o nugatorio los derechos de las personas, pues que estén capacitadas debidamente o que sean las personas competentes. Entonces ya no solo tenemos la obligación de que en la Junta, como era antes, ¿no? En la Junta trabajen puros licenciados en Derecho cuando van a estar relacionados con la resolución de conflictos, sino que ahora, además de que los tribunales laborales, quienes presidan ciertas instancias o ciertas ocupaciones o ciertas facultades tienen que tener los conocimientos necesarios en materia de derecho, pues también quienes vayamos a representar a las partes en los procedimientos también seamos licenciados en derecho y tengamos, pues, en teoría, ciertos conocimientos necesarios para defender los intereses de las partes, sobre todo del trabajador, pero también de los patrones cuando nos contraten, por ejemplo, de manera ya individual o particular. Todo esto es muy, muy importante. Busca eso y busca también dar garantías como para que estas, o sea, busca principios para otorgar garantías para que esos derechos se cumplan. Entonces, no solamente vamos a decirle, si el trabajador llega a ser representado por una persona, esta persona tiene que ser licenciado en Derecho, sino también le da facultades la nueva ley al juez que preside el tribunal laboral en ese momento de garantizar que esa persona que esté defendiendo, pues sea competente, tenga competencia técnica y que de hecho conozca los procedimientos y los derechos de las personas. Y si no le da facultad al juez de poder incluso ordenar la sustitución de esa persona o de ese litigante por uno que sí esté capacitado. Entonces, vemos que pues, busca cada vez más, y ese fue uno de los grandes principios de la reforma, crear instituciones sólidas, crear instituciones competentes, garantizar la aplicación de los derechos humanos, que no sea un estorbo el procedimiento en la consecución de los derechos sustantivos o en la aclaración de los derechos sustantivos o en la protección de los derechos sustantivos de los trabajadores y de las partes en general. También otra cosa muy importante que hay que tener en consideración de la reforma de 2019, ustedes lo viven y lo saben, es que pues, se integró, por ejemplo, muchos mecanismos para facilitar el procedimiento, para quitarle formalismos y para quitarle trabas a la sustanciación de los procedimientos. Hay buzones electrónicos para notificación y consulta de expediente, hay cédulas virtuales, la conciliación se puede incluso presentar a través de medios electrónicos. Y bueno, todo esto ayuda a la celeridad y a la expeditez del procedimiento. Que sea rápido, que no tenga trabas, que las partes conozcan los asuntos, que no importa o que no tengan demasiadas barreras que tengan que ver con pues, las posibilidades reales de las personas de acudir o no acudir, de imprimir o de no imprimir. O sea, todo eso pues, se busca dar muchas facilidades para garantizar la eficiencia de los procesos. Y bueno, ¿dónde estamos ahora después de esto? Ya dijimos que, pues sí, hubo una serie de reformas. En teoría, esta reforma que se hizo al año 2019 es así como la salvación y la solución de todos los problemas. Decimos que no, que todavía hay muchos problemas que persisten, que está en nosotros, pues buscar reencuadrar, ¿no? Así como nosotros, pues vamos a ser licenciados en Derecho, que tenemos que conocer y que hoy nos estamos capacitando para ser más conscientes de los fines y las formas de los procedimientos, pues también en nosotros está una reeducación y una garantía y velar porque se cumplan todos estos presupuestos que buscan que ahora el proceso sea mejor que antes, sea el adecuado, ¿no? Entonces, nuestra participación dentro de los procedimientos y dentro de las audiencias orales tiene que ir encaminado a eso, ¿no? A que se cumplan todas estas finalidades de estas reformas y de la adecuación de principios y del reconocimiento de los derechos humanos de los trabajadores y de las partes procesales. Ya hablaremos de eso más adelante, pero pues sí quiero hacer la acotación, ¿no? No es un sistema perfecto, en la realidad no es perfecto, pero cuando menos conceptualmente creo que nos da muy buenas bases para poder actuar conforme a la justicia. Y mientras más sepamos del procedimiento, mientras más sepamos utilizarlo para bien y para de los trabajadores, de los clientes y de la sociedad, pues esto es muy, muy importante, que tenemos que hacer las cosas adecuadamente. Y si vemos que no se están haciendo adecuadamente, a través de los mecanismos legales necesarios, exigir esa adecuación a las normas, a los principios del derecho y a los derechos humanos. Y bueno, ¿no? Dicho esto, ¿dónde estamos ahora conceptualmente hablando, ¿no? También en la realidad, operativamente hablando, dónde estamos y con qué podemos trabajar y ante qué trabajamos. Seguro mucho de esto ya lo saben, estoy segura, pero vale la pena hacer un repaso.
por si se nos estaba yendo por ahí, o para quedar muy, muy claro, por si hay dudas, por si hay que decir, ay, mira, esto no me acordaba, voy a averiguarlo más o voy a estudiarlo más. Entonces vamos a pasarlo no de manera tan detallada, pero sí como una recapitulación de en dónde estamos ahora. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar qué autoridades hay ahora, en diferencia a lo que pasaba antes, cuando se eliminaron o se suprimieron esas juntas de conciliación y arbitraje que tenían como muchas funciones conglomeradas. ¿Qué pasó? Ahora, ¿quién quedó? ¿Cómo seleccionar? Si tengo que ir ante una controversia, ¿cómo seleccionar ante cuál órgano o ante qué autoridad tengo que acercarme? ¿Quiénes son las partes? ¿Qué derechos tienen las partes? ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos? Ya vimos cómo era el procedimiento antes, vamos a ver también gráficamente cómo es el procedimiento ahora. Pues nada más para recapitular, ¿no? Para ir así arrancando motores para este curso que todavía nos falta bastante y que va a estar súper enfocado a la litigación oral. Entonces tenemos que tener bases fuertes y sólidas para de ahí arrancar a enfocarnos ya al estudio en estas siguientes semanas de las técnicas de litigación oral, que son pues cuestiones mucho más prácticas para ayudarnos a nuestra labor, a hacerla más sencilla y más correcta. Pues, ¿quiénes son las autoridades de trabajo? En materia laboral, la competencia se divide en federal y estatal. El artículo 123, apartado A, fracción 31, señala que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades laborales de las entidades federativas, salvo aquellos supuestos que son competencia exclusiva laboral. Entonces, tenemos que, de acuerdo a este apartado y esta fracción del artículo 123 de la Constitución mexicana, pues entonces tenemos una concurrencia entre los niveles de gobierno que pueden resolver conflictos laborales. Así como pasa en el derecho mercantil, pasa en el derecho laboral. Vamos a ver autoridades federales que pueden resolver conflictos laborales y autoridades estatales que pueden resolver conflictos laborales también. ¿Y dónde están las facultades exclusivas o de competencia exclusiva federal? Ya dijimos dónde están en la Constitución, en el artículo 73. Siempre que busquemos facultades exclusivas, dije, dije 73, ¿verdad? Sí, siempre que busquemos facultades exclusivas de la federación, nos vamos al artículo 73 de la Constitución y ahí vemos cuáles son aquellas que solamente puede regular porque están expresamente señaladas para la federación, y pues ahí encontramos, ¿no?, cuáles son aquellas materias que si están en el artículo 73 tienen que ser resueltas por tribunales laborales federales. Pero bueno, además podemos encontrar que hay como 3 rubros importantes en los cuales cuando tengamos un conflicto laboral que se refiera a esa rama, tendrá que ser resuelta por un tribunal federal, no por un tribunal estatal. Todos los demás conflictos que no entran en estas ramas industriales, servicios y empresas específicas, facultadas o dirigidas expresamente a los tribunales federales, todas las demás las resolverá el tribunal estatal, ¿no?, el laboral. Miren, aquí sí le puse la referencia, ya decía yo, qué mala que no les puse la referencia para que puedan ir a buscarlo. Pero en este caso sí les puse la referencia, que ya les decía yo, ¿no? Esta gráfica está en el curso de Derecho Procesal Laboral, la pueden encontrar y ahí nos muestra pues muy, muy claramente cuáles son aquellas ramas, aquellas materias de aquellos servicios que son de competencia exclusiva federal. Y si hay un conflicto laboral que se relaciona a una de estas 3, pues tendrán que ser sustanciada, llevada a través de los tribunales laborales federales. Entonces vemos que en materia de servicios, en materia de temas, si son textiles, si es una industria textil, eléctrica, cinematográfica, minera, de hidrocarburos, petroquímica, siempre que hay un conflicto laboral de un trabajador o un patrón que se dedique a esa rama o esa área, bueno, entonces Tribunal Laboral Federal. También aquellas administradas en forma directa o aquellas empresas administradas de forma directa o indirecta por el gobierno federal, también si hay conflictos laborales dentro de esas ramas o dentro de esas empresas, tienen que ser resueltos por tribunales federales y así. Ustedes ya pueden analizarlo pues cuando tengan más chance de manera más detenida. Pero bueno, esto nos va a dar la pauta sobre, por ejemplo, si nos vemos en la necesidad de presentar una demanda, tomar la decisión de ante qué tribunal vamos a presentar la demanda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir competencia. ¿A quién le compete en nivel de gobierno? ¿A la federación o al Estado? Si está dentro de todos estos supuestos el conflicto laboral, bueno, entonces ya sabemos que el tribunal va a tener que ser
federal o va a tener que ser estatal. Supongamos que no está en ninguno de estos casos. Bueno, entonces vamos a tramitar la demanda y el procedimiento en un tribunal estatal. Ahora, ¿cómo sé en qué tribunal? Esas normas están en la Ley Federal del Trabajo, pero pues generalmente es donde se firmó el contrato, donde inició la relación laboral. Entonces, si estamos hablando de un trabajador que firmó un contrato de trabajo en Mérida, pues entonces tendrá que ser el tribunal laboral, en materia laboral, que está en el estado de Yucatán, ¿no? Y si hay más de uno en Yucatán, pues el que esté más cercano, para que pues pueda hacerse efectivo este acceso a la justicia por las partes. ¿Y por qué creemos? ¿Y por qué creemos? ¿Y por qué creen? Y les dejo la pregunta, ¿no? Como que hay que, hay que externalizarlo, ¿no? O hay que reflexionarlo. ¿Por qué creen que es importante que haya como esta división entre las competencias? Eh, yo creo que es importante que haya una división entre las competencias entre materia laboral federal, materia laboral o resolución laboral estatal, pues porque también hablamos de ciertos temas de especialización y de conocimiento específico de los criterios de cada área. Entonces, pues, digamos, la materia de hidrocarburos es un área muy específica, que tiene sus reglas específicas y que sigue a procesos ya operativos y relaciones muy, muy específicas o muy diversas. Y creo que vale la pena tener como el conocimiento específico sobre esas situaciones actuales, pues para resolver acuerdos. Y pues obviamente también es un tema de no invadir ciertas competencias, tiene responde a muchos propósitos y a muchas preguntas y a muchas cuestiones el hecho de que hayan casos que solo los puedan resolver los tribunales federales y otros que son los demás que los puedan resolver los tribunales estatales. Pero bueno, hay que reflexionar sobre pues, la importancia de esto y la relevancia, ¿no? Les dejo ahí la pregunta para que se la lleven. Y bueno, ¿cómo quedamos? Ya hablando de esta competencia federal y estatal, ¿cómo quedaron o cuáles son las principales autoridades que por parte del gobierno participan en la resolución de las controversias laborales y en los procesos laborales? Pues los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales. Ya no tenemos a la Junta de Conciliación y Arbitraje que hacía todo, aunque en diferentes áreas, pero pues hacía todo o englobaba todo o monopolizaba estas dos grandes fases de la posibilidad de resolver conflictos laborales, sino que ahora se dividió, son dos organismos, dos instituciones autónomas, centros de conciliación laboral, también hay federales y estatales, entonces tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es la autoridad federal competente, tiene también sedes y agencias en la República. Entonces, a pesar de que pues, es el organismo, vamos a decirlo, centralizado federal, pues no solamente está, digamos, en la Ciudad de México, ¿no? Sino que también va a tener presencia en otros lados, en otros estados de la República. Centros estatales de conciliación laboral, ahí sí también vemos la obligación de cada entidad federativa de contar con un centro estatal de conciliación laboral. Y tenemos tribunales laborales, federales y estatales. Los tribunales laborales ahora sí son parte del Poder Judicial Federal y que sean parte, perdón, del Poder Judicial, de la rama del Poder Judicial. Y que sean parte de la rama del Poder Judicial, pues que significa que también están sujetos, ya lo dijimos, a todas aquellas obligaciones que aplican para la aplicación de justicia y para la impartición de justicia en el contexto, ¿no?, del Poder Judicial Federal. ¿Quiénes son o quiénes integran generalmente los tribunales laborales o quiénes son las tres grandes figuras de autoridad que vamos a ver que van a estar resolviendo y van a estar interactuando en los conflictos, en la resolución de conflictos laborales? El juez, que es, digamos, quien preside ese tribunal laboral al que acude el trabajador. El secretario instructor, que es un auxiliar del juez en muchas partes del procedimiento. Vamos a ver que el secretario instructor no lo vamos a ver mucho, la verdad, en este curso, porque este curso es de juicio oral y en el juicio oral el juez tiene una tarea totalmente protagónica frente a otras autoridades y tiene que estar, de hecho, en las audiencias para que las audiencias sean legales y tiene que presidir y decidir de manera directa, inmediata, el juez. Pero el secretario instructor sí es una autoridad que le da mucho auxilio y mucho apoyo al tribunal, sobre todo en etapas escritas, ¿no? Puede dictar, puede resolver sobre muchas cuestiones en la etapa previa a la fase oral. Y también serán legales y también todas las actuaciones de los secretarios instructores, y que quede muy claro, tienen que estar, así como la de los jueces, orientadas y alineadas a las obligaciones propias del Poder Judicial, ¿no? Si todos tenemos derecho, el derecho constitucional de que se imparta justicia por tribunales imparciales,
y que sean gratuitos y que sean... Entonces, todas estas normas que aplican al Poder Judicial Federal le aplican a los tribunales laborales y a cada uno de sus integrantes que resuelven. Entonces, así como el juez, como parte del tribunal, tiene que resolver de manera imparcial y ajustándose a la legalidad y a la lealtad, pues también el secretario instructor, cuando se le delegue la facultad de tener alguna resolución en el procedimiento, tiene que actuar de acuerdo a estos principios, esta legalidad que aplica en materia de resoluciones judiciales. Luego tenemos a la Defensoría Pública y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ustedes pues saben mejor que yo, ahorita ustedes se van a poner a darme clase a mí acerca pues de las facultades específicas que tienen cada una de estas dos instituciones, pero pues es importante decir nada más que la Defensoría Pública como derivado, como parte auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues tienen la encomienda y la facultad de defender sobre todo pues al trabajador en los procesos laborales. Y el hecho de que sean autoridades relevantes no es porque vayan a decidir, sino porque son autoridades que van a mandar y que van a tener que capacitar y van a tener que ver que se cumplan los principios del proceso laboral. Cuando mandan a su personal a intervenir en defensa de algún trabajador en juicio, y porque además van a tener mucha relevancia porque van a interactuar de manera específica con el juez. Por ejemplo, ya les decía yo que el juez, a través de esta reforma laboral, tiene que garantizar, tiene que velar porque se garantice la debida defensa del trabajador, ¿no? Por esta tutela al trabajo institucionalizada. Entonces, tiene incluso facultades, y lo vamos a ver en otras sesiones, de si, por ejemplo, el trabajador no está contando con una debida defensa porque se nota que su asesor privado que contrató, pues no tiene las competencias técnicas para defenderlo y está causándole muchos problemas y le va a causar que pierda el juicio por temas procesales o de no conocer el derecho, pues puede incluso el tribunal ordenar designar algún defensor público o algún defensor de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que represente a ese trabajador en la audiencia, ¿no? Entonces vemos cómo hay una interacción diferenciada y especial necesaria dentro del proceso laboral para que se cumplan los fines del proceso de tutela del trabajador y de pues, llegar a la verdad de los hechos. Esas son las autoridades, ¿no? Ya hablaremos de lo que van a hacer los jueces. De los centros de conciliación laboral, pues no vamos a hablar mucho, porque pues no es un curso que tenga que ver con la conciliación. De conciliación podríamos hablar en otro curso totalmente diferente, porque tiene muchas particularidades, porque es totalmente diferente lo que hacen, o muy diferente lo que hacen las y los conciliadores en los centros. Pero sí ya hablaremos más durante el desarrollo de los cursos de como nosotros como litigantes, qué tenemos que hacer, cuáles van a ser las interacciones que vamos a tener con los diferentes actores de los tribunales, y bueno, creo que eso se irá desenvolviendo de manera muy natural a raíz de este juicio o a lo largo de este juicio. Hablaremos también de las personas en el procedimiento, quiénes son, qué personas están, que no son autoridades, participan en el procedimiento. Primero que nada, quiénes son las partes. Y las partes en el procedimiento son aquellas que tienen o que reúnen las características de capacidad, legitimación y personalidad. O sea, puede ser parte en una controversia laboral quien pues tenga capacidad legal para hacerlo, porque tiene 18 años y porque tiene esto, o porque no tiene una situación específica, quien pues tenga capacidad legal para ejercitar derechos y obligaciones de manera personal, quien tenga legitimación y personalidad en la causa y en el proceso. Entonces, por ejemplo, la legitimación en la causa tiene que ver con que le asiste a alguna de las partes un derecho sustantivo dentro de ese procedimiento, y entonces está ilegitimado para ejercitar alguna acción o alguna defensa. Y la personalidad tiene que ver con que pueda yo comparecer por mis propios medios o en representación de alguien más al proceso específico, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son las partes? Actora y demandada. Generalmente, en el procedimiento ordinario, porque eso igual vamos a hablar, dentro de la Ley Federal del Trabajo se describen muchos procedimientos laborales que atienden o que necesitan el uso de las técnicas de litigación oral, pero pues vamos a enfocarnos en este curso en el procedimiento ordinario. Obviamente muchas de las reglas de las que vamos a hablar ahora van a aplicar a otros procedimientos especiales, pero este curso pues vamos a enseñarles técnicas y herramientas de litigación que les pueden servir para los demás procesos, pero pues ya con sus adecuaciones o adaptaciones. Entonces vamos a decir que generalmente tenemos
Las partes son actor y demandada, son generalmente el trabajador y el patrón. También puede ser que la demanda es una demanda colectiva, pues la presenta el sindicato en representación de, o sea, hay veces en las que cambian la figura de actor y demandada, pero bueno, generalmente vamos a estar hablando, y los ejemplos que vamos a estar dando, pues van a ser de patrón y trabajador. Generalmente el actor como el trabajador como parte actora, o sea, parte que promueve el juicio, que acciona el juicio, y el patrón como el demandado, pero no tiene que ser así. O sea, las partes son todas aquellas personas que puedan garantizar o acreditar capacidad, legitimación y personalidad dentro del proceso. Y obviamente, pues, interés jurídico. Tienen diferentes roles. Si, por ejemplo, la parte actora es el trabajador y la parte demandada es el patrón, pues a la parte demandada, que es patrón, le asisten o se le cargan muchas cargas, se le imponen, perdón, muchas cargas probatorias que no se le impondrían, por ejemplo, al trabajador si es la parte demandada. Entonces también hay que empezar a conocer cómo es el juego de estos distintos roles en el contexto específico que se esperan por el tipo de relaciones que se dan dentro del proceso laboral y dentro de las relaciones laborales. Otra persona, ¿no? Otro agente, otro sujeto, otro ente que podría participar dentro del proceso o que participa dentro del procedimiento ordinario y dentro del proceso laboral somos las abogadas y los abogados. Ojo aquí, no los pongo como partes, porque puede ser que como abogados o como abogadas nosotros nos toque comparecer en representación directa de una parte, por ejemplo, como apoderado legal, o puede ser que nos toque comparecer meramente, pues, siendo designados como abogados defensores o defensoras. Entonces va a depender mucho digo, casi siempre va a ser lo mismo lo que va a hacer el abogado en pro de defender los intereses y las pretensiones de su cliente o de su representado. O sea, la actuación va a ser muy parecida, pero pues sí hay que tener en consideración como estas dos vertientes. Por ejemplo, ¿no? Si la parte demandada es una empresa, la parte demandada es patrón, empresa, pues por su naturaleza tiene que ir a juicio. ¿Cómo? Pues no vamos a llevar a la empresa al juicio, tiene que ir una persona física que represente esa empresa como apoderado legal. Entonces, el apoderado legal puede o no ser un abogado que vaya a llevar a cabo la defensa. Pero también puede ser que esa representante de la parte sea, pues no sé, el ingeniero, que es el administrador único o parte del consejo de administración, simplemente es un apoderado legal de la empresa y además va a designar a un abogado para que lleve la representación jurídica y la defensa jurídica de los intereses. Entonces también hay que entender pues cómo se da el juego de roles en esta parte para ver cuáles van a ser los comportamientos esperados de cada una de las partes dentro del proceso, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otra persona, otro tipo de persona está en el procedimiento? Terceros interesados, todos aquellos que tengan un interés jurídico en el asunto, o sea, que les interese y que vayan a verse afectados necesariamente por la decisión que va a tomar el tribunal. Ejemplo muy sencillo, supongamos que a mí me despidieron de mi puesto, yo llevaba 5 años o 10 años siendo gerenta en un establecimiento, en una empresa, me despidieron de mi puesto, y contrataron a una nueva persona. Yo estoy reclamando o yo ejercité mi acción de despido injustificado. Eh, entonces, si se resuelve la reinstalación mía a ese puesto, claramente alguien que tiene interés en conocer el resultado y en que se resuelva de determinada manera, eh, una parte externa o a una persona externa que tiene interés y que le va a afectar directamente el resultado de esa controversia es la nueva persona que contrataron, ¿no? Y así pueden comparecer al juicio a través de la figura de terceros interesados, ¿no? Quien tenga un interés jurídico y lo pueda demostrar en el asunto porque le va a afectar de alguna forma la decisión que tome el tribunal respecto del procedimiento. Y luego, pues vamos a ver que en el desarrollo del procedimiento, sobre todo en las audiencias de juicio oral, pues van a haber muchos otros sujetos que van a comparecer a juicio, van a estar en las audiencias, pero que no van a ser partes ni terceros interesados ni abogados, como por ejemplo testigos y peritos. Tenemos que llamar a los testigos y a peritos sujetos procesales porque van a estar sujetos a determinadas reglas del proceso en algún momento, y que hay que entender cómo se comportan y hay que entender cuáles reglas les aplican y qué obligaciones y qué derechos tienen. Entonces, así como pues las partes tienen derecho en el asunto y obligaciones en el asunto, cuando vaya un testigo a comparecer en una audiencia oral para que se desahogue su interrogatorio, pues también va a tener derechos y obligaciones, ¿no? De poder o no hacer ciertas cosas,
de tener que responder con la verdad o tener que responder a las preguntas de las partes. Entonces, pues nada más hay que considerar que también aquí van a haber reglas procesales específicas dirigidas a ser aplicadas a sujetos procesales que no son las partes, ni el abogado, ni el tercer interés. ¿Ok? Y bueno, yo hablando como loca, pero pues seguiré, seguiré hablando. Cualquier duda me pueden ir avisando. Luego vamos a hablar de, dentro de este nuevo, ¿se acuerdan que empezábamos con la pregunta dónde estamos paradas, qué hay ahora, qué podemos hacer, qué no podemos hacer? No es un curso de derecho sustantivo, no vamos a abundar en esto. Vuelvo a mostrar esta gráfica que me encantó en el curso de Derecho Procesal Laboral, pero pues hay que entender un poquito de cuáles son aquellos casos que se pueden litigar o que se pueden llevar en los tribunales laborales que ameriten de la resolución a través de las técnicas de litigación oral. ¿Cuáles son esos casos? Pues aquellos que tengan o que les correspondan acciones dentro del procedimiento. Hay muchas acciones. ¿Qué es la acción? Pues la acción, seguramente lo sabemos, ya lo estudiamos en la carrera de Derecho, que la acción es ese derecho sustantivo, porque es un derecho de las personas, de poder acudir ante los tribunales para solicitarles que se resuelva la controversia. Entonces, la acción es aquello que, ¿cómo decirlo?, propicia o genera que el tribunal pueda conocer el asunto que se quiere resolver y que se quiere resolver a través pues, de un proceso determinado y sobre todo un proceso judicial, porque si el trabajador va a la Junta de Conciliación y Arbitraje previa y obligatoria, si va al centro de conciliación a solicitar la conciliación, que además es obligatoria para llegar al tribunal, lo que va a presentar no es una acción. Va a presentar una solicitud de que a través de la conciliación se resuelva su caso, pero no es una acción. La acción tiene que ver con excitar la actuación de los tribunales, ¿ok? Y aquí en este caso, pues tenemos que la acción, ¿cuál sería? ¿O cómo se daría vida o cómo se llevaría esa acción? ¿Cómo se interpone la acción en materia laboral? Esa es la pregunta, pues a través de la demanda. ¿Okay? A través de la demanda, así se ejercita la acción. No se ejercita a través de la solicitud de conciliación. Entonces, es muy importante saber cuál es la acción y cuándo se ejercita, para saber que, por ejemplo, ciertos derechos de acceder a la justicia o de acceder a la resolución de los casos, pues tienen prescripciones diferentes, ¿no? ¿Y qué es la prescripción? Pues que por el paso del tiempo se pierda el derecho de poder ejercitar esa acción, ¿no? De poder ir a reclamar determinada situación. Entonces, pues hay que tener en consideración que cuando vayamos a presentar una demanda porque creemos que se puede pelear o se puede ganar este caso que tiene que ver con un derecho laboral, pues hay que tener en consideración cuándo prescribe esa acción específica. Hay acciones que prescriben al mes, a los 2 meses, al año y a los 2 años. Aquí ponemos algunos ejemplos. Hay muchas acciones, ¿no? Y eso, pues estamos claros que hay muchas acciones. Aquí hay algunos ejemplos. Una acción que prescribe a los 2 meses, reinstalación de trabajo, indemnización por incumplimiento de derecho de preferencia, indemnización de 3 meses de salario, reconocimiento de antigüedad. Acciones que prescriben al año, solicitar el pago de salarios de vengados, prestaciones de maternidad. Acciones que prescriben a los 2 años, acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones del riesgo de trabajo, acciones de muerte por riesgos de trabajo, y pues ahí vamos viendo. Todas estas reglas pues están en la ley federal y no vamos a abundar en ellas porque el curso no es de esto, pero sí hay que tener en consideración que esos son los casos a los que nos tenemos que capacitar para poder resolver en lo sustantivo o en juicio. ¿Me explico? Ya les decía yo que el 99.8% de los casos que llegan a los tribunales son conflictos individuales de trabajo, y de esos 99.8, el 88%, la última vez que se hizo este estudio a través del SEAT, el 88% lo que buscaba era que se resuelva sobre el despido injustificado, ya sea buscando la reinstalación o la indemnización. Entonces, si estamos buscando en materia laboral dónde capacitarnos ya en lo sustantivo, pues es ahí, ¿no? Porque es la gran cantidad de casos que llegan a los tribunales. Y bueno, así como hay acciones, la acción ya dijimos que es el derecho de poder solicitar el ejercicio o el conocimiento del tribunal laboral para que resuelva nuestro caso. Pues la excepción es aquella defensa, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Aquella respuesta, aquel derecho que también tiene la parte demandada, en contra de quien se presentó la demanda, de pues poder actuar y decir lo que a tu derecho convenga y poder corresponder porque cree que no existe
o no se debe ejercitar esa acción en determinado momento de determinada forma. Hay dos tipos de excepciones dilatorias y excepciones perentorias, eso ya lo sabemos, no vamos a abundar en ello. Las dilatorias son las que aplazan la resolución del problema, no atacan al fondo del asunto. El asunto finalmente se va a resolver aunque interpongamos excepciones dilatorias. Lo que van a hacer es que no se va a resolver de esa forma o en ese tiempo o en ese momento. Por ejemplo, conexidad, dispendencia, incompetencia. Entonces, buscan aplazar, ¿no? el asunto. Y luego tenemos las perentorias, que son las que destruyen la acción. Las dilatorias se pueden interponer y aunque se resuelvan, si la acción sigue viva porque no ha prescrito, pues puede continuarse el procedimiento, no hay ningún tema. Pero las perentorias son las que sí son esas defensas en contra directas en contra de la acción que presenta la parte demandada, que destruyen esa acción de pago, de rescisión por causa justificada. Son algunas, hay muchas más, ¿no? Pero, por ejemplo, si ejercita el trabajador, que es en este caso la parte actora, una acción que tiene que ver con despido injustificado y que se me reinstale en el trabajo, que es esta que encontramos aquí, una defensa directa para destruir esa acción que tendría el patrón es la de rescisión por causa justificada. No le debo nada, ¿por qué? Hubo una causa justificada. No lo voy a reinstalar y lo puedo reinstalar porque hubo una causa justificada. Entonces, ojo, esas son las que destruyen la acción. Entonces, si existe una excepción que destruye esa acción, ¿qué se destruye también? Pues el derecho de que el trabajador o la parte actora pues pueda tener las consecuencias jurídicas o los resultados jurídicos o las pretensiones que busca con esa acción. Y las defensas, a diferencia de las acciones, o sea, la verdad es que no hay como una diferencia conceptual de excepciones y defensas, pero pues lo que hemos estado intentando como diferenciar o definir es que la defensa son aquellas negaciones que formula la parte demandada sobre los hechos narrados por la parte actora. Entonces, una excepción es la que va directo a negar la acción de derecho, va directo a destruir el derecho. En cambio, la defensa busca negar los hechos narrados por la parte actora. Entonces, en este sentido, aquí les pongo el ejemplo. Si una persona demanda el despido injustificado, la o el patrón pueden oponer excepciones y defensas. Una excepción sería, ya lo dijimos, rescisión de la relación de trabajo por causa justificada, mientras una defensa sería la negación de haber sido despedido injustificadamente. Puede ser que la defensa y la excepción pues estén en el mismo sentido o pueden ser diferentes, ¿no? Yo niego esto, pero pues pasó esta otra situación que lo justificaba. Y en general, hay que atender las cargas probatorias, pero en general la excepción se formula de manera afirmativa, o sea, yo pagué, yo despedí porque había una causa justificada, ¿no? Yo afirmo que no había relación laboral. Se presentan o se exponen de manera afirmativa, mientras las defensas se formulan de forma negativa, ¿no? Dice que estaba presente el día 5 de agosto ahí, no estaba. Defensa es decir, no. Pero pues hay que tener en consideración las reglas, ¿no? De qué podemos negar, qué nos corresponde probar en determinado momento. Todo esto hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Y bueno, ya hablando acerca de las etapas o momentos procesales, ya habíamos visto que el procedimiento, miren, ya hasta gráficamente empezamos a ver la diferencia. Si nos remontamos a lo que vimos del proceso de una junta de conciliación y arbitraje, veíamos que era un solo momento, ¿no? Hasta gráficamente, todo estaba así como lineal, tin, 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 tin. Eran parte, y por eso se asumía que la conciliación era únicamente un paso más para llegar a la resolución ante una junta de conciliación laboral, ante un laudo. Ahora ya podemos hasta gráficamente dividir a la conciliación como algo separado de la resolución del caso en un tribunal. Entonces, en este manual pues van a ver un proceso aparte de conciliación y un proceso aparte de resolución del caso o de la controversia en tribunales. No vamos a abundar en la conciliación, ya lo dijimos, pero pues nada más para que conozcan, como estamos hablando de antecedentes y de cómo quedó y cómo quedaron los procesos y las actividades dentro de dentro de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, pues nada más que sepan que ahora la conciliación se sigue de manera separada por dos autoridades diferentes. Y pues cómo es el proceso de la conciliación. Ya dijimos que la solicitud de la conciliación no es la acción, sino esa parte, es un derecho que cita la parte de poder acceder a la conciliación. Obviamente,
a pesar de que son las partes, un patrón y un trabajador, por ejemplo, quienes van a comparecer ahí, no se les conocen en este proceso como parte, porque parte es un concepto ligado al procedimiento. En cambio, en este caso, lo que tenemos es que se conocen como, no sé, por ejemplo, intervinientes, o solicitante y solicitado, así se conocen las partes dentro de la conciliación. No atiende a esta condición procesal de capacidad, legalidad y de pretensión y de interés jurídico, no. O sea, aparte, lo que busca es otra cosa, busca hacer que comparezcan las personas a este proceso conciliatorio. Se solicita la conciliación, el centro de conciliación tiene fecha dentro de los 15 días para audiencia de conciliación, se notifica al patrón con al menos 5 días de anticipación la audiencia, se lleva a cabo la audiencia, ahorita vamos a ver qué pasa en la audiencia, pero pues hay dos posibilidades, como el chiste, ¿no? Hay dos posibilidades. Si se llega a un acuerdo, se celebra el convenio, y si no se llega a un acuerdo, se emite una constancia de no conciliación, muy importante, hay que guardarla porque este es el ticket de entrada, es el cover que tenemos que pagar para poder presentar la demanda en caso de que sea obligatorio. Decíamos que la conciliación prejudicial es obligatoria y esa es la factura, el ticket, el boleto que nos va a dejar entrar junto con la demanda al proceso laboral a través de una acción. Muy importante. La conciliación, en este curso, ¿por qué lo puse? En este curso vamos a hablar acerca de los principios propios del procedimiento laboral. La conciliación, como esa parte, se rige por sus propios principios, que en muchas ocasiones coinciden con los principios de derecho procesal laboral, pero no son los mismos. Entonces, ojo, hay que tener en consideración que hay veces que vamos a ver otro tipo de principios que no necesariamente tienen que ser o no aplicados dentro del procedimiento. Así que, por eso, pues, si llega nuestro cliente, nuestro representado, y dice, oye, es que fíjate que me habían dicho a mí en la conciliación que yo tenía este derecho, o que se iba a regir todo el procedimiento bajo este principio, como por ejemplo la honestidad, ¿no? O la voluntariedad. A mí me dijeron que esto era voluntario y que yo me puedo ir en cualquier momento. Pues hay que estar conscientes de que la explicación que le vamos a tener que dar y la actuación que vamos a tener que dar es, oye, son otros principios lo que rigen, aunque a veces pueden coincidir, son otros principios y cada uno está atendido a ellos. Entonces, la conciliación tiene los principios específicos, aquí están, de buena fe, de veracidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad, honestidad, equidad, información. Son un montón de principios que garantizan muchas cosas dentro del procedimiento, pero son diferentes a los que vamos a ver en materia de proceso laboral. El proceso conciliatorio, ¿cómo es? Introducción, narración, o sea, el proceso conciliatorio en audiencia de conciliación. Una vez que ya sean citadas trabajador y demandado partes a esta sala o este proceso de conciliación, va a tener que haber una fase de introducción, una fase de narración de hechos, una fase de lluvia de ideas y de cierre del acuerdo. Ya decíamos que esto puede generar o puede desembocar, o a regresarme, en un acuerdo que se materialice en un convenio, o no llegar a un acuerdo y se tenga que emitir un acta o constancia de no conciliación. Y bueno, ya decíamos eso, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando hablamos ya del procedimiento, del proceso judicial ante los tribunales laborales, hay sus propios principios. Aquí se los enumero, artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos el siguiente módulo, perdón, la siguiente sesión de este módulo está dedicada a hablar de cada uno de ellos, entonces no me voy a detener aquí. Pero sí hay que tener en consideración que son muy importantes porque dan vida a lo que va a suceder en las normas específicas. Y si hay algún momento en el que no tenemos la respuesta específica dentro de una regla en el proceso, ¿a dónde voy a voltear a ver? Al principio, porque el principio da la pauta sobre cómo tienen que ser todas las actuaciones dentro del procedimiento. Decía Plinio, cuando platicaba con él, que, y coincido mucho en esa afirmación, que los principios rectores son algo que nos guía hacia dónde ir, ¿no? Entonces, supongamos que si el proceso es un tren, y en ese tren pueden pasar muchas cosas, el proceso puede doblar para acá, irse para México, irse para Yucatán en el Tren Maya, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre la línea o la vía del tren hacia dónde puede o no puede ir el proceso, eso son los principios. Los principios rectores son las vías, las rieles de hacia dónde puede ir el proceso y siempre tienen que estar dentro de ese momento. Si no sabemos si doblar para acá, pues hay que entender que la guía de cómo hacerlo y de a dónde ir nos la da el principio, el que rige el proceso, que nos da muchas respuestas más que no son las normas ya escritas específicas dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Y bueno, aquí está otra vez otra gráfica, soy la señora de las gráficas hoy. Um, Otro apoyo visual que nos describe cómo es ahora sí el procedimiento ordinario ante los tribunales. Tiene dos fases muy importantes, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita consta de la demanda, de la contestación, puede haber una réplica y una contrarréplica, una reconvención eh, dentro de los procesos de decisión de la litis. ¿Qué es la litis? Lo que está en conflicto, el problema. Entonces, primero tenemos una primera fase escrita, no vamos a abundar en ella, pero pues hay que entender que lo que suceda en la fase escrita afecta totalmente a lo que sucede en el juicio oral, porque ahí vamos a marcar la pauta en esta primera fase escrita a través de la contestación en la demanda, de qué pruebas se pueden o no admitir, de qué hechos o no podemos plantear dentro de los debates jurídicos. Ahí va a empezar. Entonces, es muy importante tener en consideración que antes de que presentemos la acción, que es la demanda, ejercitemos la acción, presentemos la demanda, tenemos que tener muy, muy claro cuáles son esas pruebas que ya nos vamos a querer llevar hasta la última fase, que es la de juicio oral. Decíamos que esta fase escrita, pues se presenta, le dijimos, de manera escrita, hay muchas facilidades ante el tribunal. Puede resolver muchas cosas el secretario instructor respecto de esto. Por ejemplo, si hay providencias precautorias, peticiones dentro de la fase escrita, las pueden resolver o el juez o el secretario instructor. Um, y, y bueno, la idea es que cuando termine esta fase escrita, ya va a estar cuando menos planteada la teoría del caso de cada una de las partes, planteadas y ofrecidas las pruebas y los hechos de las partes. Y va a empezar una fase oral, donde ahora pues en teoría todo es rápido, todo es transparente, además son audiencias públicas en teoría, y ojalá así sea. Se usa la argumentación de manera prevaleciente. Esta fase oral ahora sí tiene que ser presidida por el juez, y todas las resoluciones y todos los actos que se dicten y que se resuelvan dentro de la fase oral, esos sí tendrán que ser resueltos por el juez. Ya no podrán ser sustituido el juez o auxiliado el juez en sus funciones por el secretario. Tiene que estar presente el tribunal, el juez perdón, en todas las actuaciones. El secretario sí va a seguir teniendo ciertas facultades, como por ejemplo de dar la bienvenida a las partes, de verificar si se pudieron identificar o no las partes, de guardar registros, sí va a tener momentos de actuación, pero la resolución de los asuntos de fondo y de los derechos procesales de las partes los tiene que resolver el juez. La audiencia preliminar tiene 4 momentos: depuración del proceso, hechos no controvertidos, admisión de pruebas y citación a audiencia, y la audiencia de juicio tiene 3 momentos: desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. Vamos a hablar ahorita un poco de cada uno de ellos. No vamos a abundar en ellos, me los voy a pasar así como bastante rápido, lo más rápido que pueda. Pero bueno, la demanda básicamente es el acto jurídico a través de la cual la parte ejercita su acción. No hay una forma en la ley, no hay una solemnidad o una formalidad específica que nos diga la ley que tiene que tener la demanda. Solamente nos muestra una serie de requisitos que aquí están, ¿no?, que tiene que contener pues, de manera escrita este documento que vayamos a presentar ante el tribunal, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, y les cuento un poco mi experiencia. En Estados Unidos es tan importante la forma como los requisitos o el contenido de las demandas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen, y está súper curioso, si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo es una demanda laboral en Estados Unidos, o una demanda en general en Estados Unidos, o un escrito cualquiera ante los tribunales, ellos usan una serie de un formatito que tiene, por ejemplo, unos márgenes súper específicos de 2.5, de no sé cuándo. En la esquina, en el lado izquierdo de la hoja, tienen que tener los números de los párrafos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que cuando le digas al tribunal, oye, tribunal, en el párrafo octavo o en la línea octava de la demanda se encuentra esto, lo puedan ubicar fácilmente. Entonces vemos cómo hay otros lugares u otros sistemas que tienen formalidades muy específicas para presentar los documentos. Y si no presentas el documento con ese formatito, te van a prevenir o te van a desechar. Eso no pasa en México. Intentamos como alejarnos de esos formalismos para pues, que lo que llegue al fin y al cabo sea el conocimiento del conflicto, que lo pueda resolver el juez y que además va a tener pues, muchas suplencias o va a poder hacer muchas suplencias a favor de la parte trabajadora para tutelar su verdadero derecho. Pero entonces la demanda no tiene estos requisitos como especiales o formales, solamente tiene que tener contenidos específicos
que están aquí en la Ley Federal del Trabajo y que tiene que decir pues hacia dónde se promueve o hacia qué tribunal se promueve la demanda, nombre y domicilio del actor, nombre o denominación social del demandado y su domicilio, prestaciones, hechos y pruebas que se reclaman, y hay una obligación ahí específica de que en caso de existir un juicio anterior promovido por el actor, deberá señalarse o deberá informarse esa nueva demanda para que tampoco hagamos o para que podamos velar porque no se esté conglomerando o se estén proliferando los juicios de muchas formas. Pasa incluso que hay trabajadores, por ejemplo, que trabajan para empresas nacionales, que puede ser que quieran demandar, no sé, aquí a la sucursal que está en Mérida, pero también a la sucursal que está en Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, para evitar eso, para que pueda el tribunal tomar buenas decisiones sobre evitar la conglomeración y la proliferación de los juicios, pues eso es un medio de que lo pueda conocer el juez y pueda tomar decisiones. El tribunal va. Luego está la contestación, que la contestación pues, es un escrito que tampoco tiene formalidades, pero que tiene que responder o hacerle frente a los requisitos de la demanda. La contestación obviamente la emite el demandado, la parte demandada una vez que se les notificada. Si no contesta la demanda, si de plano no hace nada, nunca se presenta, no nada, o sea, no entrega ningún documento, ¿qué va a pasar? Que pues se tendrán por admitidas todas las peticiones de la parte actora, ¿no? Salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Si solicité algo que era violatorio a los derechos del patrón, o era contrario a la ley, o era contrario a la seguridad social, pues obviamente no se van a conceder, ni se van a tener por ciertas ni por admitidas esas peticiones. Pero sí, vamos a decir que el juicio se sigue en rebeldía, por decirlo de alguna forma, y se fregó el patrón porque ya no tiene derecho, precluyó su derecho de comparecer al juicio. Entonces se va a resolver así económicamente, de manera que se van a admitir todas las peticiones de la parte, mientras estas sean legales, y ese examen lo tendrá que hacer el tribunal. Pero si sí se contesta, pues entonces ahí van a haber otras reglas. Se contesta, bueno, pues ¿qué requisitos tiene? Que haya una exposición de los hechos y las pruebas y de los derechos. Tiene que haber una relación o una contestación directa a cada uno de los hechos. Si en la demanda el actor redactó 18 hechos, pues 18 puntos de contestación tienen que haber a cada uno de esos hechos. Y en el caso de que el demandado no conteste a cada uno de esos hechos, o por ejemplo se salte alguno, pues entonces se dará por cierto ese hecho. Ojo, no se dará por cierto la aceptación del derecho que se le atribuye a ese hecho, solamente se dará por cierto el hecho. Entonces ya no será materia de controversia, o no podrá ser admitido como materia de controversia un hecho al cual el patrón o el demandado, en su caso, no contestó. Hay esa regla de apoyo al proceso. Sobre las pruebas tampoco vamos a hablar mucho. En la Ley Federal de Trabajo están todas las que pueden ser admitidas, son un montón: confesional, testimonial, pericial, fotografías, videos, softwares, muchas. No vamos a hablar de ellas porque hablaremos de ellas después. Pero pues sí hay que entender que cuando se están presentando o ofreciendo pruebas, el momento de ofrecimiento de pruebas es la demanda. Entonces, si yo quiero en mi juicio oral desahogar una prueba testimonial, ¿dónde la tengo que ofrecer? En la demanda o en la contestación. Entonces, por eso es muy importante hablar de eso en este momento, ¿no? De cara a entender el juicio oral. No porque estemos hablando y entendiendo a cómo formularlas y cuáles son las que se admiten, porque eso ya es más sustantivo y ya ustedes lo podrán estudiar, o ojalá tengamos la oportunidad de estudiarlo en algún otro curso. Pero sí hay que entender que en la preparación del juicio oral, pues también influye lo que se ofreció o no se ofreció en la demanda. Tiene que haber siempre que se redacten pruebas en la demanda o en la contestación, tiene que estar debidamente relacionada con un hecho específico. Si no está relacionada con los hechos, si yo no pongo, por ejemplo, la prueba testimonial de fulanito de tal para demostrar el hecho 1, que en el hecho 1 decía, me despidieron cuando estaba yo en el área de mi trabajo, en mi cubículo, pues entonces muy probablemente va a ser desechada esa prueba, porque desde el principio no se argumentó o no se planteó pues cuál era la utilidad de esa prueba dentro del procedimiento. Hay un límite aquí que son 3 pruebas por hecho controvertido, ojo con eso. Eso también hace mucho más fácil que no proliferen el desahogo de juicios o de partes, perdón, de interrogatorios o de contrainterrogatorios o de periciales en el juicio oral. Eso también ayuda. Y luego, bueno, cuando terminemos la fase escrita, va a estar lista la litis, cuando menos de manera temporal, pues ya vamos a conocer la teoría del caso de las partes, luego vamos a hablar de qué es la teoría del caso.
pero pues básicamente son la versión de los hechos, qué pruebas y qué hechos quiere cada persona, cada parte introducir al juicio, incorporar al juicio. Y ya la vamos a conocer, se cierra y da inicio a la fase oral. De la fase oral, ¿qué hay que decir? Que hay una audiencia preliminar que depura el proceso y hay una audiencia de juicio en donde se resuelve el fondo del asunto. Tan, tan. Eso es lo importante. Entonces, si la audiencia preliminar busca la depuración procesal, que se va a depurar hechos y pruebas, van a entrar solamente los hechos que sean relevantes y van a entrar solo las pruebas que se relacionen con esos hechos relevantes. Entonces, ¿cómo se depuran los hechos? Pues básicamente se les pregunta a ambas partes o se empata lo que las partes afirman o niegan para no hacer eterno el conflicto. Entonces, por ejemplo, si dentro de una demanda tanto patrón como trabajador reconocieron la existencia de la relación de trabajo, eso es un hecho que no está controvertido, se puede sacar del material probatorio. No necesitamos presentar pruebas y testigos en audiencia y en juicio para demostrar la relación laboral, porque no era un hecho que estaba controvertido. ¿Okay? Entonces sirve la audiencia preliminar para dejar súper claro en qué puntos están de acuerdo el patrón y el trabajador o la demandada y la actora, para que no hacer pues, demasiado grande ni la producción probatoria ni el desahogo de los juicios y de las audiencias. Depurar los hechos, que todo lo que se resuelve sea lo controvertido. Puede ser que se depuren algunos hechos y que se centre la controversia en esto específico, ¿no? En qué pasó, en si se pagó o no se pagó esta prestación. Puede ser que las partes, por ejemplo, ¿no? Yo estoy reclamando que trabajé extra, que trabajé horas extra tales días, en tal periodo de tiempo. Puede ser que el patrón, tanto el patrón y el trabajador reconozcan el hecho de que yo fui a trabajar, de que yo trabajé de tal hora a tal hora, puede ser que eso estén de acuerdo, pero no estén de acuerdo en el hecho de que se me pagó, porque el patrón va a decir, no, sí pagué extra, el trabajador va a decir, no, no me pagaron extra. Bueno, entonces ahí va a residir la controversia. Entonces todas las pruebas que se admitan tienen que ser relacionadas con demostrar ese tema del pago, los demás ya no, porque no son hechos controvertidos y no van a entrar al desahogo de la audiencia de juicio. O puede ser incluso que se admitan o se depuran todos los hechos controvertidos, porque puede ser que lo que se esté hablando sea nada más un tema de derecho, de que se dilucide o no el derecho. Puede pasar incluso, por ejemplo, que digan, es que no me pagó correctamente mi vacación, no fue el cálculo correcto de las vacaciones, no sé, entre una de las prestaciones que reclame el trabajador. Y digan, no, sí lo hice. Entonces estoy de acuerdo con que me pagó. Estamos de acuerdo las dos partes en que había un derecho a vacaciones, había una relación laboral, había un derecho a vacaciones, había un pago que se hizo. Estamos de acuerdo en cuál es el pago que se hizo, ¿no? Cuál es la cantidad, y lo único que estamos en desacuerdo es si esa cantidad era correcta o no. Entonces, en ese caso, cuando todos los hechos sean, o sea, ninguno de los hechos que pasaron en la realidad estén controvertidos, entonces ya no habrá audiencia de juicio oral porque no habrá desahogo de pruebas. Sí se les dará la oportunidad a las partes de alegar, pero no tendrá que haber desahogo de pruebas y el tribunal pues resolverá conforme resolverá el conflicto, ¿no? Pero no tiene que haber esa audiencia de desahogo de pruebas si eso sucede, porque las pruebas solamente están dirigidas o destinadas a probar hechos. Las pruebas no acreditan derecho ni establecen derecho, establecen qué hechos, y los hechos se relacionan a su vez con ciertos supuestos jurídicos en los que caben, ¿no? O en los que encuadran. Y luego tenemos que la audiencia preliminar, ojo, aunque hay unos momentos muy marcados, las partes siempre van a poder hacer uso de la voz y de argumentar y de pedir y de decir y de justificar, a pesar de que ya habíamos plantado todo lo que queríamos o no queríamos en la demanda, tiene que haber una parte de uso de la voz para que si no está cierto o no es lo suficientemente persuasivo lo que yo dije en la demanda, pues hacérselo ver al juez de viva voz, inmediación, que me quede claro que el tribunal conoce y entiende los motivos y razones y los argumentos que estoy vertiendo. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, todavía nos falta. La audiencia de juicio, pues ahí sí se desahogarán las pruebas y se rendirán los alegatos y tienen como objetivo de que se dicte la sentencia de fondo del asunto. La audiencia preliminar no es de fondo, es de depuración procesal. La audiencia de juicio sí es de fondo. Es importante, ya para cerrar, entender cuál es la importancia de la oralidad y de las técnicas de litigación oral en el proceso y en el juicio oral, sobre todo porque es este curso. No es lo mismo que sea verbal una audiencia que sea oral, porque la verbalización puede consistir simplemente en que yo lea todo lo que está en mi demanda. El punto A se relaciona con el punto B y se debe de admitir la prueba 1, porque es una verbalidad, ¿no? Y poder con la voz hacer expresión en voz alta de las pretensiones. Lo que busca la oralidad es que predomine la argumentación jurídica del litigante
y que verdaderamente quienes estemos ahí representando a nuestros clientes, a nuestros representados, a nuestras representadas, conozcamos el asunto y podamos hacer un argumento válido para defenderlo. Eso es lo importante, ¿ok? Se relaciona con principios que vamos a ver, que tiene que ver con que quien resuelva, quien conozca el asunto y escuche a las partes y escuche los argumentos y razone, sea quien resuelve el asunto. Hay momentos en los que se tiene que usar la oralidad, ya decimos que son en estas dos fases o en estos dos momentos de la fase oral. En la audiencia preliminar se hace el uso de la voz y de la oralidad cuando argumentamos sobre por qué un hecho debe ser controvertido o no controvertido y debe entrar al proceso, y cuando argumentamos sobre la admisión o no de las pruebas. Entonces yo tengo un momento de usar mi voz, mi oralidad, para argumentar al juez, no, su señoría, sí tiene que admitir esta prueba porque es sumamente relevante porque se relaciona con este hecho. O no, su señoría, no admite esta prueba porque es una prueba irrelevante, o es una prueba ilegal, o es una prueba que no fue ofrecida correctamente. Vamos a usar la voz. Y para eso necesitamos técnicas de conocimiento de cómo se practica la oralidad en juicio. Y luego en audiencia de juicio, pues obviamente en el desahogo de las pruebas vamos a necesitar competencias y habilidades específicas para poder interrogar testigos correctamente, y vamos a tener que tener, por ejemplo, técnicas de argumentación jurídica oral para expresar alegatos finales. Entonces, por eso es importante tomar cursos como estos, para poder dejar mucho más claro de qué es lo que va a pasar y cómo vamos a justificar todas nuestras actitudes y actividades en el tribunal. Y finalmente, vamos a ver muchas herramientas durante este curso que ojalá les sirvan, que son la teoría del caso, es una herramienta para organizar la información. Entonces, por ejemplo, si tengo muchas obligaciones durante el proceso, durante la audiencia de preliminar y el juicio, de relacionar por qué esta prueba se relaciona con este hecho, la teoría del caso va a ser una herramienta sumamente eficiente para poder relacionar directamente, linealmente, este hecho se relaciona con esta prueba y este hecho encuadra en un supuesto jurídico que tiene que prevalecer. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver, pero hay que considerar que es una herramienta que es propia de la litigación oral, porque sirve para organizar la información en procesos en los que vamos a tener que ir ante el juez a pedir cosas, solicitar cosas. Hay muchos modelos argumentativos que nos van a servir durante la petición oral o la expresión oral de nuestras pretensiones. Yo les propongo dos para que los vayan estudiando. Van a haber muchos más que les van a proponer los demás capacitadores durante este juicio para que ustedes tengan mucho conocimiento de cómo argumentar y de adoptar o no el método o modelo argumentativo que les acomode más y que les funcione más a su estilo. Pero, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos se utiliza un método argumentativo que busca 4 partes. Issue, Rule, Argument, Conclusion. Primero plantean el problema. Su señoría, en este caso se trata de un despido injustificado por parte del trabajador y del patrón, por parte del patrón al trabajador, y que amerita y que busca, según la ley, que la consecuencia de ese despido injustificado según la ley es la indemnización constitucional, la indemnización o la instalación. Luego decir la norma. Esto porque así lo dice o así lo establece el artículo 75, el artículo 45 o el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Argumento. Bueno, se ha acreditado que sucedió este hecho que encuadra en esta ley a través de las siguientes pruebas y de la siguiente manera, la hilación. Y luego una conclusión. Pues bueno, ¿no? A través de todas las pruebas demostradas se ha concluido que en efecto sucedió el hecho que encuadra en la ley, y por eso tendrá que concederse a mi cliente o a mi representado una indemnización o una reinstalación. Entonces, digo, no vamos a abundar mucho en ello, pero pues aquí que los revisen, que los investiguen, lo podemos platicar en otras sesiones seguramente, cómo utilizar los argumentos en una audiencia oral, que es mayormente argumentativa, y también el silogismo es otra forma pues de poder utilizar. El silogismo seguramente lo conocen, pero es premisa mayor, premisa menor, conclusión. La premisa mayor es la norma aplicable. El artículo 47 dice que puede haber una causa justificada de rescisión del trabajo cuando se dé este hecho. Premisa menor, el hecho que se dio. Decimos, en la realidad se dio este hecho. Conclusión, aplica el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Hay una causa justificada, no procede la indemnización. Pero bueno, ya esto me lo dije de volada porque la verdad lo metí a último momento porque se los quería contar, porque no me paro de hablar, no me canso de hablar. Pero bueno, hemos llegado al final. Esto sería todo por parte de este curso. Yo les dejo la presentación allá en el módulo para que la tengan, y pues bueno, ¿no? Veo aquí que en el chat pues no hay preguntas ni comentarios, pero si quisieran hacer algo tenemos 2 minutos, y si no, pues bueno, ¿no? Esta es la introducción del curso. Viene mucho más, cosas muy, muy padres. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy Muchísimas a... gracias, maestra Silvana.
No, 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 dime. Aquí estamos ya listos. Bueno, antes de, desde luego, continuar, les pido por favor que otorguemos un aplauso desde casa, que otorguemos un aplauso para la maestra Silvana, que ha dado esta primer ponencia, esta primer Tres. presentación para nosotros, arrancando así también este curso en técnicas de litigación oral en juicio oral. Muchísimas gracias, maestra. Igual abro concuerdo con la maestra, todavía tenemos un par de minutos en caso de que alguno tenga alguna duda o algún comentario extra que le gustaría añadir. Sí, sí, adelante. Recuerden que esa es la introducción para muchas cosas que Bien, me vienen. parece que Y oigan, el aplauso se lo tienen ustedes. excelente. Y no, Perdón, perdón, Javier. pues me parece que desde luego el ha sido tan completo que no existe dudas. Eso me parece, lo tomaremos como una buena noticia. Tal y como la maestra lo ha indicado, esta es la primer plenaria, esta es con la que arrancamos el curso de técnicas de litigación oral en juicio oral. El día de hoy comenzamos con la maestra Silvana. Más adelante, desde luego, vamos a poder conocer a nuestros demás consultores. En la plataforma también se va a poder subir esta presentación, tal y como la maestra lo mencionaba, y dado a algunos temas por ahí que teníamos respecto a los participantes en un inicio de la plenaria, también esta plenaria ha sido grabada para poder subirla para quienes no pudieron acompañarnos. Y de hecho aprovecho, maestra Silvana, me parece que es buen momento para detener la transmisión.